barik, gaur ez ezik, eta joan zan azbian gure erbizan, gure irizan Eibarren, Donostiatik kanpoz antolatu duten, edo eskainiko duten, zentru bat, lehenengo zentru bat, Eibarren izatea gaitxik, eta gaitzabe Aulas de Salud programa honetan gu kontuan hartzea gaitxik. Donostian badira urtia, talako programa, talako eskaintza kulturala eta ezagutzaren mundukua martxan dagoala, ez da estrainekoz alako hitzaldi bat eskaintzen dutela, baina bai aurreneko aldia Eibarren izango dana. Badakagu lotuta beste hitzaldi batzuk, beste eskaintza honekin, gurekin dabe eskaintza eta gu dudabarik onartu eta eskertu egin ditzeu zue guztion izenean. Esan dugun moduan, Ignacio Gallo, Xavier Alegría, Carmelo los dos, Ignacio Gallo cirujano, los mejores expertos que tenemos en Guipúzcoa sin ninguna duda, y los dos hoy en Eibar, en esta charla, pero también en los servicios de la Policlínica de Guipúzcoa, que abrió la semana pasada su centro en Ibarrecruz. Agradecer a la Policlínica la posibilidad de contar con estas aulas de salud, expertos de esta categoría, que además de ofrecer su sabiduría a todos quienes estamos hoy aquí, sabemos que van a atender todas las preguntas y a responder con toda la claridad y toda la sensatez que les caracteriza y que les adelanta a lo que ustedes quieran proponer. Sin más, pues, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, como todos sabéis, hace unos días Policlínica Guipúzcoa abrió su primer centro periférico fuera del ámbito hospitalario nuestro en San Sebastián y apostamos por la ciudad de Eibar y aparte de poner ese centro asistencial queremos poner en marcha una fórmula que llevamos ya muchos años en Donosti utilizando, que son las aulas de salud en las que diferentes especialistas de diferentes especialidades se someten al foro para establecer ese clima de cercanía y en el que todos vosotros podáis vernos más allá de los papeles o de una consulta formal. Y a lo largo de estos años la verdad es que han sido unas aulas que cada vez han ido a más y que realmente son un experimento muy útil. Yo voy a ceder todo el planteamiento al doctor Alegría, que como sabéis es uno de nuestros cardiólogos, porque de lo que se trata es de que luego charlemos y de que nos planteéis vuestras inquietudes y podamos responderos más allá de que nos sometamos a una chapa científica que no ha lugar. Por lo tanto, cedo todo el tiempo y mi tiempo a él. Bueno, pues muchas gracias por venir. La verdad es que para mí es un auténtico honor venir a esta ciudad. El título de lo que voy a hablar está puesto ahí. Una tarea de todos. Todos tenemos que prevenir las enfermedades cardiovasculares. Nosotros habitualmente estamos acostumbrados a tratar las enfermedades cardiovasculares, es decir, esperar a que el paciente nos venga cuando ya tiene la enfermedad. Pero muchísimo más rentable, muchísimo más eficaz y mucho más agradable, por lo menos en mi opinión, es prevenirlas, es decir, evitar que las personas se pongan enfermas. Y eso es una tarea de todos, de los médicos, de los políticos y de los propios enfermos y de la gente sana que no lo está. Por eso me gustaría hablar de algunas cosas modernas, porque este asunto de la prevención cardiovascular no es un tema al que se haya abandonado, sino que continuamente se van haciendo nuevos adelantos. Y el adelanto concreto de este último año, porque estas guías acaban de salir hace un mes, son estos puntos claves que están marcados aquí. La enfermedad cardiovascular, es decir, el infarto y las enfermedades cerebrovasculares, siguen siendo la causa número 1 de mortalidad. Lo han sido en la segunda mitad del siglo XX y lo van a seguir siendo en la primera del siglo XXI. No hemos encontrado todavía la manera de evitarlas. Algún autor famoso dice que
en este asunto estamos en el corredor de la muerte y solo sabemos cuándo nos van a ejecutar y no sabemos por qué procedimiento. Pero la enfermedad cardiovascular es lo que mata a la mitad de las personas. Por lo tanto, es una enfermedad que nos interesa muchísimo saber tratar lo mejor posible y nos interesa muchísimo prevenir lo mejor posible. En segundo lugar, que la prevención funciona. O sea, no es una enfermedad en la que dicen, bueno, pues, no hay manera de prevenirla y cuando me venga me vivo. No, se puede. Esa mortalidad se puede llegar a reducir hasta en un 50% si se hacen las cosas bien, que no lo hacemos, pero si se hicieran las cosas bien se podrían reducir. En tercer lugar, que la prevención no es cosa de jóvenes ni cosa de mayores. Toda la vida tenemos que prevenir esta enfermedad porque durante toda la vida estamos expuestos a sus consecuencias. Y que todavía no lo estamos haciendo del todo bien, eso es obvio, o lo vamos a hacer. Bueno, esta es una pequeña estadística para ver que las enfermedades circulatorias siguen estando por encima de los tumores en general, hay pequeñas diferencias entre los dos sexos. Y una cosa que puede ser interesante es este registro de los infartos que hay en España. Como se ve, el País Vasco está por debajo de la media. Las provincias o las regiones peores, como se ve ahí, son Mallorca, Valencia y Murcia. Casualmente lo que consideramos el Mediterráneo, esa falacia de la dieta mediterránea es una de ellas. Y como se ve, las zonas Gerona, Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra están por debajo de la media, es decir, que el número de infartos en esta región es menor que la media nacional. Hay que decir que hay una relación muy directa entre el número de infartos y la situación económica, socioeconómica, cultural, educativa de una zona. Como esta es una zona rica y con gente educada, etc., es normal que tenga menos infartos. Bueno, esta la vamos a pasar. Bueno, en esta quiero que nos detengamos un poquito porque es importante darse cuenta de esto. Esta es una encuesta europea, hecha en los mejores hospitales de Europa, los hospitales universitarios, los más famosos, con los médicos más prestigiosos de Europa. Está hecha con enfermos que han tenido un infarto y están atendidos por esos profesionales listísimos, a los cuales se les visita al cabo de un año. Es decir, gente que ha tenido un infarto y se ve cómo están al cabo del año. Bueno, pues solamente han conseguido dejar de fumar la mitad de los fumadores. Los que eran fumadores, hay una mitad de fumadores que han tenido infarto y siguen fumando. Hacen ejercicio regularmente un 30%. Índice de masa corporal por encima del 30%, es decir, obesidad, el 18%. En cambio, los controles de tensión, de colesterol, de azúcar, etc., están muy bien. Pero lo que estamos haciendo fatal es lo relacionado con el estilo de vida. Bueno, algunas realidades y mitos sobre esta enfermedad. Todo esto lo digo de una forma, digamos, insinuante, porque lo que importa fundamentalmente es las preguntas que vendrán después. Bueno, que hemos dicho que es la causa principal de mortalidad, de complicaciones, etc., pero gracias a los tratamientos agudos, las operaciones, las angioplastias, las pastillas, etc., la mortalidad es menor. Es decir, hay más enfermos, pero viven más, puesto que los tratamientos son eficaces y les permiten durar más. La incidencia en España, en relación con otros países, es más baja, lo que ha hecho que, si la mortalidad es menor y la incidencia más baja, en España tengamos hoy en día la longevidad, es decir, son las personas que más viven de todo el mundo. Las mujeres españolas, y en concreto las del País Vasco, son las que más viven del mundo, porque tienen un sistema de atención sanitaria estupendo y encima la incidencia de esta enfermedad es más baja. Mejor dicho, las mujeres del País Vasco han superado a las japonesas, que hasta ahora eran las que lideraban la longevidad del mundo. Ahora ya son las vascas, no las japonesas. Bueno, y la prevalencia creciente, lógicamente, si tenemos una incidencia equivalente y hay menos mortalidad, pues lógicamente cada vez habrá más enfermos crónicos, pero más enfermos. Bien, y a la derecha hay algunos mitos. Mitos significa cosas que la gente cree y no son ciertas. Una de ellas es que las mujeres están inmunes. Para nada es verdad, las mujeres tienen igual o más que enfermedad cardiovascular o cardíaca que los hombres, solo que con una diferencia de 10 años de edad, más mayores las mujeres. Pero al final el número de mujeres enfermas del corazón es el mismo que el de hombres, o más.
En segundo lugar, no es verdad que la dieta mediterránea nos proteja. Nos protegería si la hiciéramos, pero no hacemos dieta mediterránea. Bueno, o por lo menos una buena parte de la población no hace dieta mediterránea. Y por lo tanto, eso de decir, como vivo en un país mediterráneo estoy inmune, no es verdad. Y en tercer lugar, que nadie está haciendo nada, o casi nada, o no lo suficiente, por lo menos, por la epidemia que nos viene y nos va a venir dentro de unos años, que es la epidemia de obesidad, síndrome metabólico, diabetes, sedentarismo, todo eso que está relacionado con lo que ahora vamos a ver, que es el síndrome. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Es decir, las circunstancias que nos llevan a enfermar el corazón. Pues hay una serie de factores genéticos, en los cuales no vamos a entrar, y porque hoy por hoy no se pueden modificar. Una serie de factores psicosociales, que bueno, son difíciles de modificar, o por lo menos no a corto plazo. Lo que llamamos factores biológicos, es decir, factores que se pueden medir, que se pueden cuantificar en una cifra, el peso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, el colesterol, la diabetes. Pero hay una serie de factores que están puestos al principio, que son los factores conductuales, es decir, los relacionados con el comportamiento de las personas. El fumar, la dieta o la alimentación, mejor dicho, la actividad física o el sedentarismo. Esos son los factores, casi diría, los más importantes. Bueno, lo que es la tensión ya lo sabemos. Bueno, la definición de obesidad la digo, aunque todo el mundo ya la sabrá, pero en relación al peso se utilizan dos criterios fundamentales. Ya no vale el peso de báscula. El peso de báscula, hombre, sí que vale, pero en fin, no es el parámetro fundamental para saber si nos sobra peso. Para saber si nos sobra peso hay dos parámetros. Uno es el índice de masa corporal, que es dividir el peso por el cuadrado de la estatura, y se considera de 25 para abajo, normal, de 25 a 30, sobrepeso, es una traducción mala del inglés, pero se llama sobrepeso, y de 30 en adelante, obesidad. Y otra manera de medir es medir el perímetro de la cintura, porque la obesidad, es decir, el exceso de peso, que es fundamentalmente exceso de grasa, no es lo mismo la grasa que está en la piel, digamos vulgarmente el tocino, que la grasa que está en la barriga, que es una grasa metabólicamente activa, que se llama grasa amarilla, y es la mala. Por eso se utiliza el perímetro de la cintura, y ahí están los límites. 80 ideal, 92 máximo en las mujeres, 94 ideal, 102 máximo en los hombres. Estas cifras, 102 decimos porque han puesto 102 y 100, bueno, pues eso son las explicaciones que son las tallas de pantalón de los americanos, que son los que han nominado. Bueno, este es un registro que hicimos hace unos años, que se llama el registro Mesías, que es gente sana, es decir, está hecho en personas que trabajan, en personas activas, y por lo tanto la inmensa mayoría sanos. Y además, lógicamente, las personas que trabajan en su mayoría son jóvenes, porque claro, a los 65 años ya no hay que trabajar. Por tanto, es una fotografía del ejemplo de personas sanas. Bueno, pues aquí están, en las columnas azules, son los que tienen el peso normal, las amarillas exceso de peso y las grises obesos francamente. Y como se ve, a medida que pasa la edad en los hombres, el peso normal va siendo cada vez menor y la obesidad va siendo cada vez mayor. Es decir, conforme pasan los años, nos vamos, entre comillas, descuidando y vamos cogiendo peso. Y en las mujeres pasa lo mismo, solo que de una forma mucho más llamativa cuando llegan a los 50 años. A los 50 años bruscamente cae el porcentaje de personas, de mujeres con peso normal, y aumenta claramente el de personas con exceso de peso. Bueno, lo que es el síndrome metabólico lo pasamos, la definición de diabetes, los factores psicosociales también lo voy a pasar. Bueno, esta es la voy a pasar. No, porque nos vamos a detener mucho y no quiero perder mucho tiempo, sino que quiero dejar tiempo para las preguntas. La prevención la distinguimos en dos grandes grupos. Lo que llamamos prevención primaria es para las personas que no han tenido enfermedad, es decir, no tengo y no quiero tener. Y llamamos prevención secundaria para no tener un segundo ataque cuando ya tuve el primero. Es decir, la prevención secundaria se hace en personas que ya están enfermos y la prevención primaria de personas que no lo están y no quieren estarlo, claro. Y como se ve, los procedimientos son iguales. En los dos, estilo de vida y eventualmente fármacos. Pero la distinción fundamental es el del tamaño de las letras y de la
las figuritas. En prevención primaria, prácticamente solo estilo de vida y rarísimamente fármacos, o sea, pastillas. Mientras que en prevención secundaria ambas cosas son importantes. Pero el estilo de vida en prevención secundaria también. Es decir, las pastillas no sustituyen al estilo de vida, porque hay mucha gente que tiende a pensar eso. Como ya tomo pastillas para la tensión, puedo comer sal. Como ya tomo pastillas para el colesterol, dale jabón. Como ya tomo pastillas para el azúcar, venga dulces. No. Las pastillas no sustituyen al estilo de vida. El estilo de vida primero y las pastillas complementando a lo que el estilo de vida contiene. Bueno, esto es una cosa para que la tengamos en la cabeza. Es lo que se llama la Declaración de Luxemburgo. En el año 2005, una serie de cabezas pensantes en Europa se reunieron para decir qué es lo que queremos que nuestros ciudadanos europeos tengan como salud. Es decir, cómo podemos definir los objetivos para que luchemos o consigamos que la enfermedad cardiovascular desaparezca de nuestra comunidad. Bueno, pues dijeron que se consideraría como una población cardiovascularmente sana aquella en la que se consigue que no se fume, que se practique ejercicio por lo menos 30 minutos al día, que lleve una dieta sana, pseudo-mediterránea, que no tenga exceso de peso, que tenga una tensión arterial correcta y que tenga un colesterol correcto. Esto es un objetivo a nivel poblacional, lógicamente. Es decir, que si toda la población cumpliera esto, disminuiría en un 50% la enfermedad cardíaca. Pero esto también lo podemos aplicar al caso individual de, bueno, vale, esto es para la población, pero yo al menos voy a no fumar, no tener exceso de peso, alimentarme correctamente, hacer ejercicio físico, y entonces tendré las menos posibilidades posibles, las menos posibilidades teóricas de estar. Bueno, las cuatro cosas son tabaco, alimentación, exceso de peso física, lógico. Bueno, algunas ideas sobre la dieta, que después podemos discutir todo lo que ustedes quieran. Los 5 aspectos fundamentales de la dieta en relación con las enfermedades del corazón son los que están puestos aquí. La sal, que solamente es interesante en las personas con tensión alta o con insuficiencia cardíaca. El azúcar, pero que no es solo para los diabéticos, sino para todos, porque todo el mundo podemos serlo. Las grasas, el alcohol y las calorías, es decir, el peso en general, el número de calorías. Bueno, en las directrices últimas de hace un mes en relación con la dieta, ¿qué aconsejan? ¿Cuál sería la dieta adecuada para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Que menos del 10% de las calorías totales que se toman sean en forma de ácidos grasos saturados, que se tomen menos del 1% de ácidos grasos trans, que se llaman. Esto tiene un problema. En España todavía no es obligatorio poner estos contenidos así de una forma cuantitativa en los etiquetados de los alimentos industriales, pero se cegará y se conseguirá. De todas formas, está por ahí escondido y hay que buscarlo. Menos de 5 gramos de sal al día, nadie lo hacemos, hoy por hoy, nadie lo hacemos. La media en España debe andar por 12 gramos de sal al día, más o menos, y hay que bajar bastante hasta 5. Fibra, que eso ya aquí se conoce. Fruta, 2 a 3 piezas diarias, 2 a 3 raciones diarias de verdura, pescado al menos 2 veces por semana, y si puede ser azul es mejor, y limitar el alcohol. Eso ahora lo sabemos. El tema del alcohol en esta tierra interesa mucho. Hay mucha gente interesada, mejor dicho. Luego hablaremos. Bien, el tema de las calorías. Olvidémonos de las dietas, que si disociadas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si... Camelo puro. El asunto del peso es bien claro. Entradas y salidas, ingresos y gastos. Lo que gano de sueldo y lo que me gasto en el supermercado o en el cine. O sea, esto es como las cuentas corrientes. Si ingreso mucho y gasto poco, tendré números negros. Si ingreso poco y gasto mucho, tendré números rojos. No hay ninguna otra opción. Esto es puramente entradas y salidas. ¿Por qué entran? Por la dieta, exclusivamente. No engorda el aire de Eibar, ni engorda
engorda el aire de la montaña, ni el del mar, ni el agua, ni nada. Lo que engorda es lo que comemos. Y las salidas son lo que gastamos exclusivamente. No hay ninguna otra opción de que si nos alimentan. Todo eso es mentira. Bueno, las últimas recomendaciones. Cosas que más engordan. Esto es lo que está hecho lógicamente por yanquis, y por eso salen ahí las chips, las patatas, las bebidas edulcoradas. Ese es el componente fundamental. Las carnes rojas y todos los alimentos manufacturados. Es decir, lo que no engorda son lo que llaman las comidas limpias. El alcohol, los exfumadores, que todo el mundo sabe que se engordan de fumar, y esa es una de las razones por las que muchos, o muchas, mejor dicho, no dejan. Dormir menos de 6 horas o más de 8 es una cosa curiosa, pero el que duerme menos de 6 horas también tiene más posibilidad de engordar. Y ver la televisión más de una hora al día. Esto, como ven ahí, es un estudio de 120.000 personas a las que hicieron una encuesta sobre muchos detalles de su vida, de su dieta, de sus costumbres y tal, y analizando los que eran más gordos de ese colectivo. Vamos, no eran ninguno gordo al principio, pero al cabo de 4 años los que ganaron peso, estas eran las circunstancias comunes. Y las de los que no ganaron peso, las circunstancias comunes son el que tomaban más verduras, granos integrales, fruta, frutos secos, yogur y hacían actividad física. Es elemental, pero es una manera de cuantificarlo, o de saberlo o de demostrarlo. Bueno, los perjuicios del alcohol, ya sabemos que son unos cuantos, y las ventajas del alcohol también unas cuantas. Por eso se recomienda que al que le guste, no es obligatorio, pero al que le apetezca tomar alcohol, se le permite tomar una cantidad moderada. ¿Qué es cantidad moderada? 2 tragos, y ahora definiré lo que es trago, diarios en el hombre y 1 trago diario en la mujer. Entendiendo como trago, una copa de vino, 1/3 de cerveza o un chupito. Eso es lo que se considera trago. Es decir, los hombres pueden tomar 2 copas de vino, 1 copa de vino, una cerveza, 2 cervezas, 2 chupitos, 2 dosis o 2 bebidas tipo, como se le llama, que son eso que ocupas de vino, 1/3 de cerveza o un chupito. 2 en los hombres, 1 en las mujeres, no acumulables. Es decir, no tomo nada de lunes a viernes y el sábado me tomo los 8 vinos que me corresponden. No. Bueno, los nutraceutis los pasamos, ya hablaremos si alguien quiere de esto. Pero claro, en esto estamos absolutamente en desventaja frente a la potencia terrible de la mercadotecnia o marketing de las compañías que fabrican estas cosas. Ejemplo, entre muchos que podría haber. A la derecha hay un anuncio que sale, equivale, pues, el marca de los americanos. O sea, el periódico deportivo, bueno, el periódico que más se lee en España, bueno, pues este es el equivalente. Imaginémonos que en el Marca sale un anuncio que dice: ¿cómo vas a disfrutar de la luna llena con el estómago vacío? El lleno vacío es un juego de palabras interesante. ¿Cómo vas a disfrutar de la luna llena? Como diciendo, ¿cómo vas a disfrutar del partido viendo ahí tal con el estómago vacío? Cómete una hamburguesa. Bueno, pues la tal hamburguesa que anuncian allí son en total 1.500 calorías, solo la hamburguesa esa con la Coca-Cola correspondiente, claro. 1.500 calorías en 5 minutos contemplando la luna, tal y como dice el anuncio. Pero claro, abajo está puesto lo que nos cuesta quemarlo. Si esta hamburguesa y la Coca-Cola son 1.500 calorías, media hora de paseo son 50 que quemamos. Claro, o sea, es que 50 calorías tiene una galleta María. Entonces, claro, una galleta María necesita media hora para quemar. Es que no, por eso no hay proporción entre lo fácil que es meter y lo difícil que es sacar. Y estamos luchando contra, claro, bueno, te voy a decir de una hamburguesa, que eso es estupendo, sano, carne, sí, sano, pero son 1.500 calorías. Bien. El ejercicio ya sabemos que es una cosa estupenda. Una cosa importante es que las personas que nunca han hecho ejercicio y quieren empezar a hacerlo, cosa que es positiva, deben mirarse previamente. Y aquí están las normas en función de si tienen menos de 40 años o más de 40 años, hay que hacer un estudio cardiológico especial. No vaya a ser que haya alguna situación que exige, bueno, o que
modifique la prescripción del ejercicio. Bueno, el ejercicio ya se sabe cómo hay que hacerlo, no hay manera de esto. Bueno, las recomendaciones para la población general, es decir, ni atletas, ni enfermos, todo el mundo, tenga la edad que tenga y tenga la situación que tenga. En el año 2001 la OMS dijo, caminar la mayoría de los días por lo menos 45 minutos. ¿Y a qué velocidad dando? Porque claro, no se puede dar una velocidad que valga para todo. Simplemente una velocidad en la que uno vaya, como se dice vulgarmente, sobrado, cómodo. O sea, que no vaya a paso de caracol, pero que tampoco vaya sin alguien. Que sea un poquito difícil hablar y ya está. Esa es la recomendación de la OMS. En el año 2010 la Asociación Americana del Corazón lo hizo un poquito más específico, de forma que aconsejaba por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado, que digamos caminar rapidillo, o 60 de ejercicio vigoroso, todos gimnasios, cine y todas esas cosas. Aparte de aumentar el ejercicio en las actividades ordinarias. Actividades ordinarias significa subir por la escalera en lugar del ascensor, bajar por la escalera en lugar del ascensor, que es que tiene delito que tengamos que bajar un piso y cojamos el ascensor. Ir caminando al kiosco a comprar el periódico en lugar de que me lo traigan a casa. Bajarnos en la parada anterior en lugar de ir con el autobús o con el coche hasta la misma puerta del sitio donde vamos. En fin, aprovechar todas esas circunstancias de la vida ordinaria para aumentar la actividad. Bueno, aquí hay unas recomendaciones de cómo empezar, que luego si a alguien le interesa lo podemos hacer. Pero claro, hay que hacer ejercicio. Bueno, no sé si se ve que es un gimnasio en el que hay una escalera mecánica para subir, que es lo que más. Bueno, y unas palabras de la rehabilitación, que es una manera particular de aplicar el ejercicio físico a la recuperación de las personas que han tenido un infarto, una operación, que es un procedimiento relativamente nuevo. Aquí he puesto a la izquierda lo que decía Paul, que era pues, el pope de la cardiología, en aquel entonces el que había escrito el libro que todos estudiábamos, y entonces se decía, todo paciente que tiene un infarto, 2 meses a la cama, sin levantarse para nada. Claro, así salían los pobres atrofiados. Y ahora es al revés. Ahora un paciente que tiene un infarto, si está bien tratado y tal, al día siguiente ya se puede levantar. Esto es un cambio pues drástico, lo mismo que el de los pescados azules. Hace unos años el pescado azul era horrible, ahora el pescado azul es estupendo. Bueno, pues, cambiamos, mejor dicho, aprendemos. Bueno, un apunte para las mujeres, como son la mitad de la población y el 70% del auditorio, pues he traído alguna cosa de la prevención en las mujeres. ¿Y qué se dice de las mujeres? No vale para nada la terapia hormonal para prevenir la enfermedad cardiovascular. Hace unos años se dijo que nada, no vale para nada. Tampoco los moduladores del receptor estrogénico valen para prevenir la enfermedad cardiovascular. Pueden servir para quitar los sofocos y tal y cual, pero para prevenir las enfermedades cardíacas, nada. Los suplementos antioxidantes, las vitaminas, no sé qué, la vitamina C, la enzima Q, nada. El ácido fólico y todo eso, nada. Ni la aspirina en menos de 65 años. Por encima de los 65 años, según ICO. Es decir, que todo es estilo. Bueno, la última. Esto es lo que en la Sociedad Europea de Cardiología lo pusimos como una manera rápida de acordarse de lo que uno tiene o debería hacer para prevenir sus enfermedades cardíacas. Lo hicimos en forma de número de teléfono, que además es capicúa en los dos extremos, que es relativamente fácil de acordarse. Y empieza con un 0, que significa cero tabaco. Nada de fumo 2 o fumo los fines de semana. Tabaco, 0. Ahí sí que hay que ser drásticos al extremo. El 3 es para recordar que hay que caminar por lo menos 3 kilómetros diarios, que supone más o menos los 45 minutos que decíamos antes, o 30 minutos si es una actividad más intensa. El 5 para recordar que hay que tomar fruta y verdura, 5 porciones diarias. El 140 es la presión ideal por debajo de la cual hay que estar, la tensión. El 5 corresponde al colesterol total, es una unidad distinta que la que usamos aquí en España, usamos miligramos, y en Europa se utilizan milimoles, pero bueno, equivale más o menos a 195. Vamos a poner 200 de colesterol total. El 3 es el colesterol malo, que más o menos equivale a 115 del malo.
y el 0 que no sobrepeso. Con este número nos podemos acordar fácilmente de lo que tenemos que hacer en cuanto a la prevención cardiovascular. Y ahora ya, pues las preguntas que los hombres quieran. Muchas gracias por ese interés y esa atención tan estupenda. Hay un micrófono, si alguien quiere, por favor, que lo pida y si puedo, muchas gracias por la presentación. Hemos dicho desde el principio que sería una presentación con sensatez. Yo creo que todo lo que nos ha dicho el doctor son cosas que ya sabemos todos, pero que nos viene muy bien que nos recuerde y sobre todo que nos actualice y que, bueno, que esas creencias o esos clichés también, bueno, pues que se desmitifiquen. El tema de la aspirina, a partir de los 65 años, según y cómo. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando, lo he dicho en las mujeres. En las mujeres la aspirina solo previene las enfermedades cerebrovasculares, el ictus o los ataques cerebrovasculares. No previene el infarto a ninguna edad de las mujeres. Estamos hablando de prevención primaria, es decir, en las que no han tenido prevención secundaria, todos. Pero en prevención primaria, es decir, yo soy una mujer que no he tenido nada, no me planteo tomar aspirina, salvo para prevenir la enfermedad cerebrovascular en grupos de alto riesgo. Y son grupos de alto riesgo los que tienen otro factor de riesgo, exceptuando la tensión alta. Porque cuando se tiene la tensión alta hay más riesgo de complicaciones hemorrágicas y por lo tanto lo que prevengo por un lado lo provoco por el otro. Es decir, aspirina solo para la prevención de enfermedad cerebrovascular en personas que tienen, en mujeres de más de 65 años que tienen otro factor de riesgo. En los hombres es al revés. En los hombres no se previene el infarto cerebral y sí se previene el infarto cardíaco. Y a partir de los 60, en el caso de los hombres, si hay algún otro factor de riesgo importante, sí compensa el efecto preventivo de la aspirina frente al riesgo de hemorragia que produce, claro. O sea que según y cómo quiere decir que haya más riesgo y no haya hipertensión. O si la hay, que esté controlada, vaya. Porque la aspirina no es inocua. La aspirina pensamos que, bueno, tomamos una aspirina a dosis de 100, una dosis muy baja, porque estamos acostumbrados a tomar aspirina normal de 500 y entonces a tomar unas dosis muy bajas. Eso no es nada, no es inocua. La aspirina puede prevenir un infarto al año por cada 1000 personas y causar una hemorragia digestiva por cada 1000 personas. Al fin y al cabo, lo que prevengo por un lado, lo provoco de hemorragias por el otro. O sea que, ojo, que la aspirina no es para todo el mundo, ni previene universalmente, ni nada por el estilo. Hay que hacerlo en determinadas. Es decir, que no se puede tomar a libre albedrío, sino que hay que consultarlo y hay que ver en cada caso cuál es el riesgo y si compensa reducir ese riesgo mediante aspirina. O sea que la prevención hay que huir de la... Bueno, huir no, pero bueno, hay que considerar que la prevención fundamentalmente es estilo de vida. Las medicinas son poderosas, indudablemente, pero lo mismo pasa con el colesterol. Cada vez se está viendo más que las medicinas para el colesterol son fundamentales, básicas, estupendas en prevención secundaria, en el que ha tenido infarto, pero en el que no ha tenido infarto, probablemente no valga la pena tomar medicinas para bajar el colesterol, salvo que esté altísimo, que haya una hipercolesterolemia familiar, que tenga antecedentes familiares o que tenga algún otro factor, diabetes y tal y cual. Pero para la gente normal no merece la pena tomar los estudios para el colesterol. Lo digo porque seguro que a mí me va a preguntar eso. Ahí. Hola. Vale. Pues, oye, ha puesto ahí que dormir menos de 6 horas engorda mucho. ¿Tanto influye eso? Bueno, yo no he dicho que influya o no influya. Yo he dicho que entre los factores que relacionaban a las personas que ganaron peso, uno de ellos era el que dormía más de 8 horas, cosa que es fácil de entender, porque si está uno mucho tiempo en la cama, pues seguramente gana peso porque no se mueve. Pero también los que dormían menos de 6 horas, pero claro, ahí están lo que se llaman las covariables. Es decir,
decir, otros factores que pueden estar. Bueno, para entender lo que son las covariables es muy sencillo. O sea, estadísticamente llaman covariables y no, ¿hay aquí algún periodista? Bueno, así hay un periodista. Bueno, pues los periodistas no entienden lo que son las covariables. Entonces, un periodista pone, por ejemplo, cada vez que juega, pues, yo qué sé, Callejón, gana el Madrid. He dicho Madrid por no decir la Real. Entonces, uno que no entiende de fútbol dice, oh, ese Callejón debe ser un crack, porque cada vez que juega, gana el Madrid. Pero hay que tener en cuenta las covariables. Es que Callejón solo juega en la Copa contra los de segunda. O es que Callejón solo sale en los últimos 5 minutos cuando ya el partido está ganado. Y entonces, esa es la razón por la cual el Madrid gana cuando juega Callejón. No gana porque juega Callejón, gana por otras razones. Y lo de Callejón es bueno, pues las covariables es lo mismo. Es posible que el hecho de dormir menos de 6 horas sea simplemente un fenómeno relacionado, pero no causado por, a lo mejor los que duermen menos de 6 horas son gente depresiva que toma medicinas para la depresión, las cuales engordan, es muy probable. O a lo mejor las personas que duermen menos de 6 horas son gente ansiosa que se dedica a comer compulsivamente y por eso engorda. Es decir, que no es el hecho de que las personas que duerman menos de 6 horas engorden por dormir menos de 6 horas, sino que se relaciona dormir menos de 6 horas con ganar de peso, pero seguramente por otras causas. Lo otro puede ser directo, claro, dormir 9 horas, pues claro, significa que estamos activos menos tiempo. Pero puede haber otras razones. Esto simplemente es una asociación estadística, que hay que tomarla pues, con una debida precaución. Venga, más preguntas. Del tabaco no hemos hablado, por cierto. ¿Cuántos de los presentes fuman? Aquí, Oeibar es una ciudad saludable, pero la mejor del mundo, o hay mucho cobarde aquí. Y le eché una bronca que todavía le dura, ¿no? Es que en el tema del tabaco hay que ser talibán. No se puede ser contemporizador porque es el enemigo número 1, sin ninguna duda. Y es verdad que un pitillo hace menos que 5 y menos que 15, pero hace más que 0. Así como en el alcohol, una copa es mejor que 0, para el que le guste, no es obligatorio beber una copa. Al que no le guste no pasa nada, pero estadísticamente se ve que los que beben una copa les va mejor que los que beben 0, y mejor que los que beben 2, y los que beben 3, y los que beben 4, eso sí. También aquí hay covariables, es decir, las personas que beben 0 seguramente es porque el médico se lo ha prohibido, o porque tienen alguna enfermedad que hace que no puedan tomar y tal, y entonces, claro, la razón de que vayan peor es esa, y no el hecho de que no tomen alcohol. Pero en el alcohol se puede permitir tomar una copita. En el tabaco no, y Farias menos todavía, claro. Porque el Farias es un veneno, que además de estropear el corazón produce cáncer, y eso, bueno, ese es el colmo. El Farias es un invento del demonio. O sea que no fuma nadie en Eibar. Una pues entonces ya nos podemos retirar de aquí, porque me parece que sobre lo que ha dicho del colesterol, que teniendo 200, 240, ¿por qué mandan tomar medicamentos entonces? bueno, O sea, ¿se puede tener 240, 260 y estar sin tomar pastillas? ¿No? sí, naturalmente. Lo que pasa es que esto que he dicho es un descubrimiento relativamente reciente. Hace unos años era al revés. Todo colesterol hay que bajarlo con pastillas, pero ahora hemos cambiado un poco de plan. Y además hay que tener en cuenta que ya no sirve de mucho el colesterol. Siéntese, señora. Ya no sirve de mucho el colesterol total. Hay que tener en cuenta también qué componente del colesterol total es el bueno y cuál es el malo. De forma que muchas mujeres en esta tierra, muchas, tienen el colesterol bueno muy alto, lo cual es protector. Y entonces, claro, si se tiene el colesterol bueno muy alto, el total, lógicamente, está muy alto también.
pero esas personas no tienen riesgo, vamos, no tienen riesgo mucho más bajo, porque aunque tengan el colesterol total muy alto, la mayoría de ese colesterol total es la parte buena, que es la protectora, y por lo tanto no pasa nada, y no hay que bajarlo con pastillas. Por cierto, ¿alguien de los presentes toma Benecol o cosas similares para el colesterol? ¿No? ¿Eh? ¿Con qué? Pero, no, bien, no, bien. No es porque yo tenga... Bien, es que no, lo digo porque ese es un ejemplo clarísimo del poder de la propaganda. No he dicho eso. Lo voy a explicar. Yo no puedo decir a la propaganda, a mi amigo Induray, entre ellos, no puedo decir a la propaganda, estás mintiendo, porque no miente. O sea, si yo digo Benecol o Danacol, baja el colesterol, no es mentira. O sea, yo no puedo ir al juez y decirle, este está mintiendo. No es verdad. Danacol baja el colesterol. Lo que pasa es que le han quitado la segunda parte de la frase. Temporalmente. ¡Ah! Ese es el truco de la propaganda. Baja el colesterol temporalmente. Y cuando uno lo toma y hace un estudio de personas que lo toman y tal, pues me ha bajado el colesterol, qué maravilla. Pero claro, si uno sigue al cabo del tiempo, el colesterol vuelve a subir. ¿Por qué? Porque el colesterol que tenemos en la sangre procede de dos vías, la que comemos y la que nuestro cuerpo fabrica. Nuestro cuerpo fabrica colesterol porque el colesterol es necesario para el cerebro, entre otras cosas. Entonces nuestro cuerpo fabrica colesterol y pasa a la sangre, y también pasa a la sangre el que comemos. Entonces el Benecol y todas estas cosas parecidas bajan el colesterol que comemos, porque no se absorbe el colesterol de la comida. Y al principio, claro, como el colesterol que comemos supone pues un 20% así de la cifra de sangre, pues baja un 20%, ¿vale? Y dice, pues me ha bajado el colesterol. Pero claro, nuestro organismo es muy listo. Y al cabo del tiempo ve y dice, oye, que no me está llegando colesterol por las tripas, ¿qué hago? Fabrico más. Y al final acaba compensando. Por eso el Benecol y todas esas cosas bajan el colesterol temporalmente. Pero claro, si yo quito la palabra temporalmente, no miento, la propaganda no miento, pero no estoy dando la información correcta. O sea que, vale, tómese el Benecol, el que quiera, va a bajar su colesterol y tal y cual, pero que no se piense que eso es la panacea para tener colesterol bajo, ni desde luego para prevenir las enfermedades cardiovasculares, ni para limpiar las arterias, ni todos esos rollos que nos cuentan en los anuncios. Lo que más nos limpia las arterias, lo que más, en el sentido positivo, es hacer ejercicio. Y en sentido negativo, dejar de fumar, aunque sea un fares. Más preguntas. Aquí hay una señora. Luego allí también había la mía. Hola, bueno, mi pregunta era, yo hace poco, recientemente, la semana pasada, tenía una familiar que le han operado el corazón. Entonces, si han operado aquí en Guipúzcoa, magníficamente operado. Sí, en la policlínica. Entonces, mi pregunta era, a esta persona le han hecho un montón de pruebas, electros, ecos, cateterismo, y a la hora de operar ha aparecido otro problema. Entonces mi pregunta era, como ha dicho usted, que cuando hay que hacer ejercicio o simplemente pues para saber cómo está el estado del corazón de una persona, habría que hacer ciertas pruebas. Las pruebas que están a disposición, bueno, con la medicina, ¿realmente nos van a dar una valoración exacta de cómo está nuestro corazón? ¿O es que realmente solamente al operar vamos a ver realmente lo que hay? No, la mayoría de las veces, la inmensísima mayoría de las veces, uno se va a operar sabiendo perfectamente lo que hay y lo que uno va a arreglar. El que haya algún hallazgo así no descubierto en la operación y que se encuentra en el momento de abrir es rarísimo, para empezar. En segundo lugar, lo que yo explicaba antes es las pruebas que se utilizan a nivel general. Aplicadas al caso individual, pues hay que matizar lógicamente en función de los signos y tal. Pero para las personas normales, sanas, que no tienen ningún atisbo de que tengan nada, esas pruebas tienen lo que se llama técnicamente mucho valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que raramente una persona enferma le sale la prueba bien. Al revés, no.
Puede uno estar sano y la prueba ser dudosa o anormal incluso. Pero una persona sana raramente le sale la prueba normal. Y por lo tanto, para lo que se utilizan esas pruebas es justamente para eso, para que salgan normales y podernos quedar tranquilos de que no hay nada. Esas son las pruebas que se hacen previamente al ejercicio que hemos hablado antes. Cuando ella tiene síntomas o sospecha por algún otro procedimiento, ya es otra historia, ya hay que hacer todas las pruebas necesarias, anatómicas, funcionales, etcétera, para descubrir cuál es la enfermedad, y máxime cuando es una enfermedad que tiene que terminar en quirófano. Pero eso ya es otra cosa diferente. Pero la respuesta es que sí, que la mayoría de los pacientes se les diagnostica al completo antes de decidir una operación, por supuesto. Y el hecho de encontrar una cosa excepcional o rara o no prevista en quirófano, yo creo que es excepcional, ¿no? Sí, es excepcional, entre otras cosas, porque allí no se puede inventar ni imaginar. Vamos con todo el mapa de lo que tenemos que hacer y no nos salimos de lo que tenemos que hacer, no improvisamos. Por allí quería... Bueno, antes ha mencionado ustedes un poco de pasada el síndrome metabólico. ¿Podría explicar brevemente? Bueno, el síndrome metabólico es una asociación de factores de riesgo, que es la epidemia actual. Se puede diagnosticar a una persona de síndrome metabólico cuando reúne 3 de los siguientes 5 requisitos que voy a decir ahora. 1, tensión alta. El 70% de la gente tiene la tensión alta. 2, exceso de peso. Hay quien utiliza el exceso de peso con índice de masa corporal o, sobre todo, exceso de peso en la barriga, o sea, obesidad abdominal, vamos a llamar. Barriga. Ya llevamos 2. Tercero, diabetes o prediabetes, es decir, alteraciones del metabolismo de la glucosa. No lo he explicado ahí, pero ahora sí hace falta lo explico. En cuarto lugar, colesterol HDL, es decir, el bueno bajo. Y en quinto, triglicéridos altos, que van en relación con la diabetes, con la gordura y tal. O sea que eso es una constelación de factores que tiene mucha gente y que incrementan hasta 3 o 4 veces el riesgo de tener un infarto en los siguientes años. ¿A qué se debe el síndrome metabólico? Pues el síndrome metabólico es, esto es una explicación así un poquito sui generis, pero para que se entienda. Nosotros tenemos todavía los genes de nuestros antepasados neandertales, aquellos que estaban en la prehistoria y que los pobres se morían casi todos de hambre, porque tenían que estar un mes o más corriendo detrás del mamut hasta poderlo cazar, y claro, y cuando mataban al mamut se tenían que empapuzar a comer porque iban a tardar otra vez, y la mayoría se morían de hambre. Y solo sobrevivieron los que tenían la mutación genética que permite almacenar la energía comida en forma de grasa en la barriga. Entonces, que eran capaces de comer, ponerse ciegos, llenarse de comida y almacenar eso en la barriga en forma de grasa que luego iban liberando lentamente y les permitía sobrevivir. Esos son los genes que les permitieron sobrevivir aquí. Pero claro, nosotros todavía no nos hemos librado de esos genes, los seguimos teniendo los mismos. Pero claro, ya no estamos un mes corriendo antes de comer, sino que comemos 3 veces al día y subimos en ascensor. ¿Qué pasa? Que almacenamos la energía en forma de grasa en la barriga. Esta grasa en la barriga no es un simple depósito, como podría ser la grasa tocino, para que nos entendamos, sino que la grasa de la barriga es una grasa metabólicamente activa, que produce una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que estropean el metabolismo. Una manera de estropear el metabolismo es hacer lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar con un ejemplo un poco cutre, pero se va a entender. La insulina, para que nos entendamos, es como un portero que abre la puerta para que entre dentro de las células la comida, el azúcar, la glucosa que se llama. Entonces, para que la célula se alimente, tiene que haber un portero, que se llama insulina, que abre la puerta. Entonces entra la comida y la célula come y sigue trabajando. Vale. Resistencia a la insulina significa que la puerta está más dura. ¿Qué pasa? Que en lugar de un portero tiene que haber 3. La puerta está dura.
¿Qué pasa? Que el páncreas tiene que fabricar más insulina, más porteros, porque claro, esa puerta está tan dura que no hay manera de abrirla, y necesita más trabajo. ¿Qué pasa? Al final el sistema se agota, el páncreas se agota, deja de producir insulina y nos hace diabéticos. La insulina, además, el portero ese que cuestiones chupa mucha glucosa para poderla meter a la célula. Y cuando tenemos excesiva cantidad de insulina, la tensión sube. Al hacer más fuerza, eso produce también una serie de reflejos que suben la tensión y alteran también el metabolismo de las grasas en forma de que nuestro colesterol protector baja. De forma que esas personas que tienen el síndrome metabólico... bueno, y no he dicho que una cosa importante, el síndrome metabólico se debe a los genes que hemos explicado, pero esos genes se ponen en marcha o se expresan por el estilo de vida inadecuado. Esto de los genes hay que entenderlo, o sea, genes tenemos todos. O sea, yo aquí presente tengo los genes de George Clooney por ahí metidos. La desgracia es que no los he expresado, pero tenerlos los tengo. He expresado otros y por lo tanto pues no soy como George Clooney, por desgracia. O por suerte, no sé. Bueno, es igual. El caso es que genes tenemos todos. Lo que pasa es que los genes los tenemos ahí guardaditos y se expresan unos sí y otros no. Y los genes del síndrome metabólico los expresan el estilo de vida inadecuado, es decir, no hacer ejercicio y alimentarnos incorrectamente. Esto no es malo, sino al revés, es bueno. Quiere decir que por muy malos genes que tengamos, podemos librarnos de la enfermedad si hacemos ejercicio y hacemos bien la alimentación. Y caeremos ineludiblemente en la diabetes, en la enfermedad cardiovascular, si esos genes los dejamos expresarse a base de comer inadecuadamente, de estar gordos y de hacer ejercicio. No sé si he explicado el síndrome metabólico, pero bueno, más o menos es la idea. Bien, más preguntas, por favor, que esto está muy interesante, por lo menos para mí. ¿La menopausia las mujeres nos tenemos que cuidar de alguna manera especial? Sí, no, especial no. A ver, vamos a ver. No, es una pregunta excelente y que además hay que explicar. Antes he dicho que las mujeres también enferman del corazón, pero siempre 10 años después que los hombres. ¿Por qué? Porque durante su vida fértil, digamos que sus hormonas les protegen claramente, salvo a las fumadoras. Por eso, una mujer que tenga un infarto en edad fértil, la inmensísima mayoría de las veces es porque es fumadora. Bueno, independientemente del tabaco, que es un factor de riesgo clave en las mujeres, cuando viene la menopausia y se pierde el efecto protector de esas hormonas, entonces la enfermedad se dispara. Si además la mujer en esa época del cambio y tal cual, se descuida en lo físico, se descuida en la alimentación, gana peso, etc. Por lo tanto, el cuidado especial que hay que recomendar en las mujeres cuando viene la menopausia no es otro que el mismo que recomendamos siempre, pero con más énfasis. No hay pastillas, y ya he dicho antes que las hormonas exógenas, o sea, las hormonas artificiales, no son lo mismo que las naturales. Porque claro, lo lógico sería decir, bueno, si yo la culpa de que la enfermedad cardiovascular en las mujeres la menopausia sea porque pierdo las hormonas, pues tomo hormonas y ya está. No, no son las mismas, al revés. Son perjudiciales esas hormonas. Y por lo tanto no es cuestión de dar hormonas, ni de dar nada, ni de dar aspirina, ni cosas de esas. El secreto está en hacer lo mismo que hemos recomendado, es decir, no coger peso y hacer ejercicio. Esto segundo más importante, o sea, el mejor tratamiento para la menopausia, no solo para los sofocos, sino para los huesos y para la osteoporosis y para la enfermedad cardíaca y para el colesterol y para todo eso. Lo mejor es hacer ejercicio, es decir, que las mujeres sean activas. Lo que pasa es que muchas veces, coincidiendo con la menopausia, llega una fase en la vida en la que se hacen más sedentarias, se descuidan un poco la alimentación, y entonces la culpa no es la propia menopausia en el sentido ginecológico, sino de estas otras cosas que van alrededor. Bueno, no sé si te he contestado. Sí, perfectamente. Bueno, nada especial, pero sí especial. O sea, más intenso lo aconsejable es. Pero es que además en las mujeres, precisamente como es una época más susceptible, los efectos favorables de hacer bien las cosas son más llamativos.
Buenas tardes. ¿El tener arritmia es más peligroso para ¿Perdón, el tener? Arritmia. Oh, y las arritmias. Bueno, las arritmias son la enfermedad de moda. ¿Es más peligroso para luego padecer del corazón o...? Bueno, depende de lo que se llame peligroso. Bueno, vamos a ver. La palabra arritmia es como la palabra flor. No es lo mismo una rosa que una margarita. La palabra arritmia no dice nada en sí. Dentro de las arritmias hay muchos tipos diferentes. Hay estrasístoles, hay taquicardias, hay radicales, etc. Pero bueno, dentro de las arritmias, sea la que sea, que normalmente la enfermedad de moda ahora se llama fibrilación auricular, que es una arritmia especial, pero dentro de las arritmias el primer concepto fundamental es el de si la propia arritmia en sí es peligrosa o no. Es decir, si trae consecuencias o puede traer consecuencias. Y la distinción entre las arritmias peligrosas o potencialmente peligrosas y las benignas no la da ni el tipo de arritmia, ni lo avanzada que sea, ni lo molesta que sea, ni lo frecuente que venga, ni nada. No tiene nada que ver con la propia arritmia. Tiene que ver con si el corazón es sano o enfermo. Es decir, si una arritmia, sea la que sea, viene sobre un corazón sano, ya puede ser toda la arritmia que quiera, que no tiene ningún peligro, no tiene peligro más que una cosa que vamos a hablar ahora. Mientras que si la arritmia viene sobre un corazón enfermo, puede empeorar la enfermedad cardíaca y traer consecuencias. Por lo tanto, lo primero que se hace ante una persona que viene con una arritmia, sea la que sea, es cerciorarnos de que el corazón en sí está sano. Y que todo el problema es la arritmia, pero el corazón está sano, que es la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces de las personas que vienen con arritmias, palpitaciones, etc., tienen el corazón sano, solo que tienen una arritmia. La arritmia fundamental hoy en día se llama fibrilación auricular y tiene otro riesgo aparte del que hemos hablado, que es el riesgo de embolias. Porque al ir la circulación no fluida, no en régimen nominal, que se llama cicloturbulento, porque la arritmia hace que el ritmo sea irregular, puede haber embolias y esas personas necesitan algún tratamiento anticoagulante. Pero la arritmia en sí solo tiene de trascendencia los síntomas que cause. Hay personas que la arritmia les produce palpitaciones, agobio, mareo, fatiga. Bien, entonces la arritmia se trata por esa razón, para evitar molestias, pero no por peligro. Ese es el... Y la mayoría de las veces, no, en fin, estoy hablando en general, pero bueno, en el caso de la fibrilación auricular en concreto, la mayoría de las veces, esas arritmias no tienen que ver con todos los factores que yo estaba hablando antes, salvo con la tensión. La tensión alta es la causa principal de este tipo de arritmias. Hay los desencadenantes, la apnea del sueño, el tiroides, la anemia, la falta de hierro, el café, las drogas, etc. Bueno, en fin, son casos muy... Bueno, y otra, la que se llama el síndrome del corazón de vacaciones. La fibrilación auricular que aparece en urgencias los sábados o los domingos de la francachela del viernes por la noche o del sábado por la noche. Pero eso es una cosa excepcional y no creo que sea su caso. Para cambiar la válvula mitral es necesario volver a abrir el esternón. Cambiar se supone que estamos cambiando una vez ya cambiada. Bueno, todo esto afortunadamente está cambiando de una forma rapidísima. De tal modo que, por ejemplo, a nivel de la válvula aórtica, ya hoy en día todos hemos oído que hay implantes de válvulas que no hace falta abrir el pecho, ¿no? Cierto es que todavía estamos en una fase muy preliminar. Entre otras cosas, se está realizando en gente que tiene un altísimo riesgo de ser operado por las técnicas convencionales, porque sabemos que tienen un elevado número o cifra de mortalidad y por lo tanto hemos buscado unas vías exclusivamente para ellos, pero son procedimientos muy caros y
al precio que está el dinero hoy en día, pues tienen que ir destinados exclusivamente a los casos con una elevada mortalidad. Hasta ahora solamente los prototipos que se están realizando en la investigación se están destinando a pacientes con valvulopatía aórtica. En el caso de la válvula mitral todavía no hay unos prototipos desarrollados y sí que es cierto que en aquellos pacientes que ya tienen una válvula de origen biológico, de cerdo, implantada en esa posición, sí se pueden implantar dentro de ella los mismos dispositivos que se utilizan en válvula aórtica, pero solamente en los casos en que tenga una prótesis biológica. Evidentemente, a lo largo de los años siempre hemos marcado que por debajo de determinada edad, y como las válvulas biológicas degeneraban, recomendábamos válvulas metálicas que tenían la contraprestación de que se tenía que tomar cinturón. No con ello evitábamos problemas como las infecciones, las roturas, el que se soltaran, pero a nosotros y en general en el mundo de la cirugía cardíaca todo esto va a cambiar, de tal modo que aquel que tiene una prótesis de metal no le va a quedar más remedio que pasar nuevamente por el quirófano y abrirle el pecho, en tanto que si uno tiene una válvula biológica, sí que probablemente aparecerán en los catálogos otro tipo de acciones que no requieran ser tan cruentas como la cirugía en sí. Por lo tanto, las indicaciones nuestras también van a modificarse un poco, pero todavía estamos en una fase en que los dispositivos son carísimos y que, por lo tanto, como están en esa fase de estudio, van destinados exclusivamente a gente con un alto riesgo, con edades muy por encima de la media de la cirugía hoy en día, por encima de los 80 o de los 85 años incluso. ¿Alguna cosita más? ¿O ponemos fin? Y salimos a hacer un poco de ejercicio, como recomendaba el doctor Rodríguez. Besterik ez bada, eskerrik asko galderak egin duzuen lagun guztioi, ze ongi kanbia aukera handiagoa izan du, Eduardo Alegria eta Ignacio Galloren jakin kulturiaz gozatzeko eta halako momentu politxa pasatzeko halako gai buruz berba egiten. Darle las gracias otra vez y la bienvenida a Eibar. Contar con que las aulas de salud de la Policlínica seguirán en Eibar, en esta casa de cultura, que es la casa de todos, desde luego la de la Policlínica. Serán otros especialistas, pero esperamos también volver a contar con estos dos doctores, estos dos profesionales y estos dos tan buenos ponentes y conferenciantes. Cuando queráis, Bueno, pues muy interesante, a nivel práctico y a nivel... Además yo tengo el marido operado de una válvula mitral y bueno, interesante me ha parecido. Muy amena y muy instructiva también. Pues muy bien, muy bien. Yo aparte precisamente hace 15 días estuve con el doctor Alegría en la Policlínica y me ha parecido muy bien. Quería preguntarle ahora si iba a venir a la Eibar. Bueno, pero muy bien, ha estado fenomenal. Hombre, de la piel sobre todo, de dermatología y por ahí hay muchísima gente. Muchísima gente. Además yo conozco a gente bastante que los dermatólogos aquí pues brillan un poquito por su ausencia. Fabulosa, interesantísima. Las preguntas que ha hecho la gente y las contestaciones. Sí, una contestación con unas ideas que hemos entendido perfectamente. Encantadas.